ahí solo es para ver cuánto se ha captado en las asesorías, ¿ya? Entonces, quiero mucha participación de ustedes y nada, cualquier pregunta o duda me pueden decir, me pueden interrumpir, lo que ustedes deseen, ¿ya? Porque estamos aquí más que todos los asesores para ayudarlos, ¿ya? Entonces, a ver. mm, ya. Ya, entonces vamos a ver el primer tema, que es definición de términos estadísticos y escalas de medición. ¿Ya? Entonces, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 7 definiciones. Vamos a hablar sobre la unidad de análisis, la población y la muestra. Esos son los tres primeros que quiero que se aprendan. A ver, unidad de análisis vendría a ser solo una persona, ¿ya? Del estudio que vamos a utilizar, porque ustedes están en bioestadísticas, van a llevar método de la investigación. Entonces, el método de la investigación es como hacer tu propia tesis, ¿no? Entonces, tú necesitas una población a la cual vas a estudiar. Entonces, de esa población va a haber un integrante, ¿no? Entonces, unidad de análisis, una persona. Cuando te digan población, población es todos los que estás estudiando, toda la población que estás estudiando. Y la muestra es un grupito de la población. ¿Cómo lo podemos graficar? Digamos que estos son mis personas que estoy estudiando, ¿ya? Entonces, todo esto, bueno, todo este conjunto de personas se va a llamar población, ¿ya? Esta personita de acá va a ser la unidad de análisis. Unidad porque es una persona. Unidad de análisis. ¿Ya? Y la muestra es el subgrupo de la población. Entonces, es un grupito pequeño. A ver, es un grupito pequeño, digamos estos. Este grupito de 5 personas va a ser mi muestra. ¿Ya? Entonces, unidad de análisis, una persona. Población, todas las personas. Y muestra, un subgrupo. ¿Sí se entendió, no? Facilito. ¿Sí se entendió, chicos? Sí, todo Ya, claro. perfecto. Ya. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cuando nos digan, por ejemplo, población, muestra y unidad de análisis, tenemos que decir de qué población estamos hablando. Es que tenemos que ser específicos. Por ejemplo, yo hice mi tesis en método de investigación sobre niños con parasitosis intestinal con edades entre 8 a 10 años en la posta de La Molina entre los años 2017 a 2019. O sea, tengo que decir de dónde son esos niños, cuántos años tenían, de dónde es la posta en donde hice el estudio, entre qué años. Entonces tienes que especificar todo, ¿ya? Eso es cuando vayan a hacer método, ¿ya? También en epidemiología, ¿ya? Entonces, acá les tengo un ejemplo. Nos dice, en una publicación científica se presentan resultados de un estudio con el objetivo de asociar niveles de depresión y bajo rendimiento académico en estudiantes de una universidad pública de la ciudad de Santa Marta, Colombia, en el año 2011. El diseño utilizado fue descriptivo transversal. Ya ustedes van a saber qué es descriptivo transversal cuando lleguen método, para el que se tomó una muestra probabilística de 385 participantes. La variable nivel de depresión durante los últimos 15 días se determinó con la escala breve de Zook. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la unidad de análisis? Acá. Entonces, nos están diciendo de que
¿A quiénes están estudiando? A estudiantes de una universidad pública de la ciudad de Santa Marta, Colombia, en el año 2011. Entonces, para ustedes, ¿cuál vendría a ser la respuesta, chicos? La E. La E. La E. Sí, perfecto, vendría a ser la E, porque tiene que ser con nombre y apellido, ¿no? Un estudiante de una universidad pública de Ciudad de Santa Marta, Colombia, 2011. ¿Por qué no podría ser, a ver, un estudiante de la ciudad de Santa Marta? Porque no me dicen de qué país, de qué año, de una universidad, de un colegio. Entonces, tiene que ser con nombre y apellido. Muy bien, chicos. ¿Ya? Entonces, vendría a ser la letra E. ¿Ya? Luego, es el mismo ejemplo, pero ¿qué nos preguntan? Ay, nos preguntan cuál es la población de estudio. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta aquí? La sería ¿Puede la ser la A? ¿Sí? Sí, la verdad es que sí. Vendría a ser la A. Todos los estudiantes de universidad pública de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Porque población, como les digo, es todo el conjunto. O sea, todo, 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 todo. Entonces, vendría a ser todos los estudiantes de universidad pública de la ciudad de Santa Marta, Colombia, en 2011. Así tienen que poner cuando hagan también su tesis, ¿ya? ¿Qué más? Perdón. Si están escribiendo en el chat, no me salen los mensajes. Ahorita estoy viendo en el esto, si es que están poniendo. Como no puedo ver, es preferible que, como están haciendo ahorita, que hablen por el micrófono. ¿Ya? Ya, este es lo mismo, pero nos dicen indicar la muestra. ¿Ya? Acá en el ejercicio nos están dando la muestra. Entonces, ¿cuál vendría a ser la muestra aquí? La B. Exacto, muy bien. Ay, los quiero. Ya. Entonces, vendría a ser la B. 385 estudiantes de una universidad pública de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Entonces, ven, chicos, o sea, vendría a ser, estos ejercicios son de mi parcial que yo di, ¿ya? Entonces, básicamente, si ya entendieron esto, ya tienen como 3 puntos asegurados, ¿ya? Normalmente el parcial final consta de 40 preguntas cada uno, ¿ya? Entonces, ¿se entendió lo que es unidad, población y muestra, verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta o seguimos? Ya. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver lo que es parámetro y estadístico. La verdad es que no se toca mucho, pero lo van a utilizar en su seminario, ¿ya? Entonces, el parámetro que va a estudiar, el parámetro va a estudiar lo que es la población, ¿ya? Y el estadístico va a ser la muestra, o sea, va a estudiar la muestra. ¿Ya? Entonces, ya lo vamos a ver más adelante, que va a haber variables. Las variables pueden ser tanto cualitativas como numéricas, o también llamadas cuantitativas. No es necesario que se aprendan la tabla, pero cuando estamos hablando de cuantitativas y estamos hablando de parámetros, se va a denominar media poblacional. Cuando estemos hablando de cualitativas y de población, vamos a hablar sobre porcentaje poblacional, ¿ya? En cambio, cuando estamos hablando de estadísticas, media muestral, y en cualitativas, porcentaje muestral, ¿ya? No es necesario que se aprendan esto ahorita, no es tan relevante,
solo para que hagan su seminario. Tal vez, depende del doctor que les dicte, les van a dictar de esta manera o va a haber otra forma, ¿no? En este caso siempre ha sido de esta manera, ¿ya? Entonces, sí, básicamente eso. No es necesario que lo entiendan ahorita porque luego lo vamos a explicar, ¿no? Entonces, ya cuando estamos hablando de variables, ese sí quiero que me presten mucha atención. Eh, estamos hablando de variables cuantitativas y cualitativas. Entonces, cuantitativa de o sea, cuantificación, todo. Entonces estamos hablando de números. Números. ¿Ya? Entonces, cualquier ejercicio que te den, la mayoría con números, es una variable cuantitativa. ¿Ya? Y cualitativas son básicamente, piensen en letras, ¿ya? Piensen en letras. ¿Ya? Y estas variables pueden ser tanto discretas o continuas, o sea, las cuantitativas, y las cualitativas dicotómicas y politómicas. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, ¿ya? Entonces, de las variables cuantitativas pueden ser tanto discretas como continuas, ¿ya? Entonces, discretas, ¿qué quiere decir? Que son números enteros, ¿ya? Mientras que las continuas son números con decimales, ¿ya? Entonces, discreta son números enteros y continuas números decimales. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, en la talla puede haber, yo mido 1.67 metros. Por ejemplo, yo puedo pesar 51.6 kilogramos. Por ejemplo, puedo tener un nivel de colesterol entre, digamos, 128.75, ¿ya? Entonces esos son los números decimales, ¿ya? Y los números enteros puede ser, por ejemplo, puede ser el hemoglucotest, cuando nosotros nos estamos haciendo el glucotest para saber el azúcar en sangre, puede ser 70 miligramos por decilitro. Puede ser también edades, ¿ya? Ojo, cuando estamos hablando de edades, hay algunas que te dicen edades en enteros. Cuando te dicen edades en enteros, están refiriéndose que básicamente sea un número entero, 7 años, 15 años, así a secas. Pero si no te dijeran edades en enteros, sino solo edades, entonces vendría a ser una cuantitativa continua. ¿Por qué, Clau? Entonces, es que yo tengo 22 años con 7 meses, 5 días de nacida y, no sé, y 11 horas, ¿ya? Entonces, te tienen que especificar que sean enteros, ¿ya? Entonces, discreta, números enteros, continua, de simples. ¿Sí se entendió, chicos? Sí, todo claro. Sí, todo claro. Perfecto. Ya. Entonces, ahora hablamos de variables cualitativas, que es de cualidad, de lo que piensen en letras, ¿ya? Pueden ser tanto dicotómicas como politómicas, ¿ya? Entonces, las dicotómicas son de dos, o sea, que son dos opciones, se podría decir, dos opciones. Por ejemplo,
Por ejemplo, sí, no. Puede ser presencia, ausencia. Puede ser femenino, masculino. ¿Ya? Entonces, pueden ser dos opciones. Y politómicas son más de dos opciones. Por ejemplo, estado civil. Estado civil, casado, viudo, divorciado. ¿Qué más? Carreras, por ejemplo, médico, arquitecto, abogado. Especialidades, gastro, otorrino, ay, otorrino, em, ¿cómo se llama? Dermato, infecto, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser básicamente politómicas, más de dos opciones, dicotómica, dos opciones. ¿Sí se entendió, chicos? Sí, sí, todo claro. Ya, genial. Perfecto. Entonces, ahora, como ya vieron lo que son variables cuantitativas y cualitativas, ahora vamos a hablar sobre la escala de medición. Recordarles que estas escalas de mediciones o sea, son parte de las variables cuantitativas y cualitativas. Entonces, cuando estamos hablando de la escala nominal y ordinal, estas vendrían a ser cualitativas. Cualitativas. Y estas de acá, de intervalo y de razón, cuantitativas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Intervalo y de razón, números. ¿Ya? Y nominal y ordinal vendría a ser full letras. ¿Ya? Quiero que quede eso claro. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar sobre la escala de medición nominal y ordinal. Estas escalas de medición son cualitativas, ¿ya? Como les acabo de decir. Cualitativas. Entonces, no hay otra opción. No existe cuantitativa nominal, cuantitativa ordinal, no. Existe cualitativa nominal, cualitativa ordinal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? ¿Ya? Entre ambas, ¿cuál es la diferencia? En que en la nominal no hay un orden específico. No hay orden. Mientras que en la ordinal sí. Sí hay orden. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, el estado civil, casado, soltero, viudo. Entonces, ninguno es mejor que otro. O sea, estar casado no es mejor que estar soltero, soltero no es mejor que estar viudo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las carreras también. Ser médico no es mejor que ser arquitecto o arquitecto no es mejor que ser abogado, ¿no? Entonces no hay un orden en específico, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el ordinal, donde sí hay orden, por ejemplo, tenemos escala del dolor, ¿no? Las escalas del dolor pueden ser leve, moderado, intenso, ¿no? Entonces es como que escalan, leve, moderado, intenso, ¿no? Por ejemplo, los estadios de un cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser in situ. In situ quiere decir que el estadio está ahí, o sea, todavía no ha habido metástasis. Puede ser in situ, puede ser como que ya proliferativo, puede ser también ya
avanzado, ¿no? Entonces son escalas, ¿ya? Unas escalas que van subiendo, que van subiendo. Por ejemplo, también rangos, por ejemplo, de militares. No me sé los rangos, ¿verdad? Perdón, pero por ejemplo, creo que es policía, luego este es como coronel, algo así, pero son rangos, ¿ya? Entonces también hay una escala. Entonces, por eso, por ejemplo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, clases socioeconómicas. Las clases socioeconómicas también, ¿ya? Entonces, sí hay un orden que va escalando, ¿ya? ¿Sí se entendió, chicos? Sí. Ya, genial. Ay, me muero. Ya. A ver, ahora, escalas de medición. Tenemos lo que es intervalo y de razón. Entonces, ¿cuál era la similitud entre ambas? Es que son cuantitativas. Cuantitativas. ¿Ya? Ahora, de intervalo, préstenme atención, ¿ah? De intervalo, solo vamos a tener 3 opciones. ¿Ya? Solo 3 opciones, no quiero que se aprendan nada más, solo 3 opciones. ¿Ya? 1, años calendarios. ¿Ya? 2, temperatura. Y 3, pruebas educativas y psicológicas. ¿Ya? No quiero que se aprendan nada más. Esas 3, si te dan años calendarios, si te dan temperatura, si te dan pruebas educativas o psicológicas, cuantitativa de intervalo. Punto. ¿Ya? Que no me digan lo contrario. Ahora, ¿por qué son de intervalo estas, Clau? Porque la teoría dice que la de intervalo es que el 0 es relativo. En cambio, el de razón, el 0 es absoluto. Te pongo, por ejemplo, yo estoy en mi línea de tiempo, ¿ya? Y este es el 0, ¿ya? Y me dicen, por ejemplo, ¿por qué años calendarios? Porque puede ser actualmente 2022, pero por ejemplo, puede ser 55 años antes de Cristo. Entonces ya se está pasando del 0, o sea, se está yendo para atrás. Entonces el 0 es relativo, no tiene significancia. Entonces, por eso, por ejemplo, la temperatura. Nosotros ahorita estamos con una temperatura de, bueno, acá en La Molina, estamos a 17 grados, ¿ya? Entonces, acá tenemos 17 grados Celsius, pero por ejemplo, vamos a ver a ver, ¿qué más tengo acá? En Cusco son 8 grados Celsius, ¿no? Digamos que ahorita en Puno está a menos 6 grados Celsius. Entonces está pasando el 0, está siendo un negativo. Entonces el 0 es relativo, ¿ya? Entonces, pruebas educativas también. Hay exámenes, por ejemplo, exámenes de admisión, que si te equivocas en una pregunta, te restan puntos. Entonces, digamos de que yo me equivoco en toda la prueba, entonces tengo puntaje negativo. Entonces, entonces el 0 es relativo. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en las cuantitativas de razón. ¿No? En las cuantitativas de razón, por ejemplo, si yo quiero, ay, sácale la hemoglobina. Y la hemoglobina salió 6.9 gramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, yo no puedo tener una hemoglobina de 0. O sea, ya estaría prácticamente muerta. No tendría hemoglobina. Por ejemplo, si yo le hago un glucotest y me sale 70 miligramos por decilitro. Entonces, yo no puedo llegar a un
una glucosa de 0 o de 2 o de 5, ¿no? O sea, no se puede. Entonces ya estaríamos muertos, ¿no? Entonces no pueden llegar al 0. Por ejemplo, la presión arterial, 120/80, no pueden llegar a 0 tampoco. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, eh, ¿qué más? Mm, sí, básicamente eso, ¿no? Entonces no pueden llegar al 0. Por eso se dice que es de razón, ¿ya? Entonces, si no te dan años calendarios, ni temperatura, ni pruebas educativas, entonces tú dices, ah, ya, si no es de intervalo, es de razón, ¿ya? Y si te dan esas tres cositas, ya es una cuantitativa de intervalo. ¿Sí se entendió, chicos? Sí. Ya. Ya, chicos, entonces, esto vendría a ser como que lo que acabo de decirles, sino que ya está resumido. Cuando te dicen categóricas, también se llama cuantitativas, ¿ya? No, perdón, se llaman cualitativas, ¿ya? Y si te dicen numéricas, estamos hablando de cuantitativas, ¿ya? Entonces, las cualitativas pueden ser nominal y ordinal. La nominal y ordinal, como les había dicho, son cualitativas. Y acá, la nominal no importa el orden, mientras que el ordinal sí importa el orden. Por ejemplo, tenemos el grupo sanguíneo, el estado civil, la presencia de ausencia y género. Y las ordinales, por ejemplo, severidad del cáncer, clase social, escalas médicas, etc. Luego tenemos las cuantitativas, que el 0 es relativo. Solo apréndanse esto, chicos. Esto de acá. Eso es lo que me importa. Temperatura, puntajes, pruebas educativas y psicológicas y años calendarios. ¿Ya? Y si no te dan eso, entonces otra cosa, ¿no? Entonces sería cuantitativa de razón. Que el 0 es absoluto, por ejemplo, la hemoglobina, la glucosa en sangre, el peso, por ejemplo, no podemos llegar a un peso de 0, ¿no? Frecuencia cardíaca, respiratoria, edad. ¿Ya? Entonces, ya ustedes, chicos, que están ya están listos. Entonces, este es el mismo ejercicio de la Universidad Pública de Santa Marta, Colombia, del año, ¿no? Ya, entonces te dicen, nivel de depresión, nivel de depresión. ¿A cuál correspondería? Para ustedes, ¿cuál vendría a ser la respuesta, chicos? La B. ¿La D, la B, La B. la B? Ya, ¿alguien tiene otra respuesta? Ya. Sí, correcta, es la B. Ya, es la B, claro. Primero, ya sabemos de que no existe cuantitativa ordinal, ¿no? Porque es cualitativa ordinal. No existe cualitativa de razón, ¿no? Entonces, en este caso, el nivel de depresión, porque, por ejemplo, puede ser leve, moderado, severo. Entonces, en este caso, vendría a ser cualitativa ordinal. Muy bien, chicos. Entonces queda claro. Ahora sí, vamos con ejercicios de seminario. Vamos a hacer la primera, ¿ya? Para que, para que se orienten, básicamente. Pueden cambiar el ejercicio, o sea, los datos, pero es lo mismo, o sea, les piden identificar tanto la unidad, la población, la muestra, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Ah, ya. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver. El doctor Mauro Rivera está interesado en estudiar la presencia de obesidad mórbida en la Facultad de Medicina en el año académico 2022. Se estima seleccionar una muestra de 350 estudiantes de una población de 4.500 alumnos. Entonces, la unidad de análisis, a ver, les voy a orientar un poquito. Si nos dicen unidad de análisis, entonces
¿A quiénes estamos estudiando? Podría ser como que un alumno de la Facultad de Medicina del año académico Ujú. 2020. Perfecto, muy bien, muy bien. Sería un alumno y con nombre y apellido, como dijo su compañera. Un alumno de la Facultad de Medicina del año académico 2022. Muy bien. Ahora, si ya saben eso, entonces facilito la población de estudio, ¿cuál sería? Todos los alumnos de la Facultad de Medicina en el año académico 2022. Exacto, todos los estudiantes, todos los alumnos, o también pueden poner todos los alumnos entre paréntesis 4.500 alumnos, porque son la población, ¿no? 4.500 alumnos de la Facultad de Medicina, de ¿ya? Entonces, ¿y la muestra cuál sería, chicos? 4.500 alumnos. La muestra. La muestra pues Entre entre esos 350 350 estudiantes Ajá. de la Facultad de Medicina en el año. Exacto, muy bien. 4.500 es la población, ¿no? Pero la muestra sería 350, ¿no? Entonces, muy bien, 350 alumnos de la Facultad de Medicina, le ponen todo el florazo, ¿ya? A ver, la variable de estudio. La variable de estudio, les voy a ayudar, ¿ya? Te dicen, ¿qué estamos estudiando? ¿Qué variable vamos a estudiar? Es que, ¿qué queremos estudiar en los alumnos? La obesidad mórbida. La presencia de obesidad mórbida, ¿no? Presencia de obesidad mórbida. Entonces eso lo van a poner acá. Presencia de obesidad mórbida. ¿Ya? Y ahora sí te dicen tipo y escala de medición. Acá se van a lucir. Ya, entonces el tipo y escala de medición, ¿qué quiere decir? Si es una variable cuantitativa, si es una variable cualitativa, y qué escala es. Por ejemplo, si es cualitativa, ¿es nominal o es ordinal? Si es cuantitativa, ¿es de intervalo, es de razón? Entonces, presencia de obesidad mórbida. Primero, ¿qué variable sería? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa. Exacto. Ay, sí. Ya se entendió. Entonces, sí, cualitativa. Ya, cualitativa. Entonces, si es cualitativa, tenemos dos opciones, nominal u ordinal. Entonces, Ordinaria. ordinal. ¿Tienen alguna otra? Nominal. ¿Por qué sería nominal? ¿O por qué sería ordinal? Nominal porque no tiene un orden específico. Ajá, exacto, porque vendría a ser tanto presencia, o sea, solo quieren saber si hay o no obesidad mórbida, ¿no? Entonces, es presencia y ausencia. O sea, no queremos saber como que las escalas, ¿no? Solo queremos saber si es que hay o no obesidad mórbida. Entonces vendría a ser cualitativa nominal. Y si ya ustedes quieren lucirse, entonces si es cualitativa nominal, entonces es presencia y ausencia, entonces vendría a ser dicotómica, politómica. En este caso depende de sus doctores, ¿ya? De su seminario. Pero hay veces que los doctores piden que pongamos todo. Entonces, por ejemplo, cualitativa nominal, dicotómica. ¿Ya? Entonces, basta que pongan cualitativa nominal y ya está. Ahí va. Pero si se quieren lucir más, dicotómica, porque se da presencia y ausencia ya. Ahora, parámetro y estadístico. Acá va el cuadrito que les había presentado. Entonces, si nosotros tenemos una variable cualitativa, entonces nos vamos al cuadrito. Ya. Entonces, si estamos hablando de cualitativas, entonces yo me voy si me piden parámetro, pongo porcentaje poblacional.
y si me piden estadística, porcentaje muestral. ¿Ya? Entonces nos vamos otra vez al... acá. Entonces solo vamos a poner porcentaje poblacional. Y acá porcentaje muestral. ¿Ya? ¿Qué más? Y básicamente ya completamos el primer ejercicio. Ya, entonces, así al toque esta de acá. Solo me importa la variable y el tipo de escala que vamos a hacer, ¿ya? Entonces te dice, la doctora Karina García de la Puente está interesada en estudiar las horas de sueño en trabajadores de la Universidad de San Martín de Porres en el mes de octubre de 2020. Se estima una muestra de 80 trabajadores de una población de 600 trabajadores. Entonces, ustedes ya saben la unidad, la población y la muestra. Ahora, a mí me importa la variable de estudio. ¿Qué se quiere estudiar con esta población? Las horas de sueño. Exacto, muy bien. Las horas de sueño, ¿ya? Las horas de sueño. Entonces, ustedes van a poner horas de sueño. Y cuando me piden tipo y escala de medición, tipo, ¿cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Exacto, muy bien, cuantitativa. Ya, entonces, si es de cuantitativa, entonces tenemos dos opciones, de intervalo o de razón. Ya, entonces, ¿cuál sería? ¿No era discreta o continua también? ¿O eso de qué era? Ah, también lo vamos a ver después. Primero, estamos viendo escalas de medición. De razón. Ajá, exacto, de razón. Y ahora sí, si se quieren lucir, porque solo nos piden tipo y escala de medición, ¿no? Entonces, en este caso, horas de sueño, preguntaron si era discreta o continua, ¿no? Entonces, en este caso, como solo son horas, o sea, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, entonces vendría a ser discreta. Pero si te dijeran como que el tiempo de sueño, puede ser 1 hora con 30 minutos y 5 segundos, ¿no? Pero solo te piden horas. Entonces, por eso sería discreta, nada más. Entonces, cuantitativa de razón discreta. Y ya le ponen el parámetro y estadística. Ya. ¿Hasta ahí alguna Una pregunta? pregunta. Sí, dime. Sí, sí. ¿Hay alguna diferencia si es que yo pongo cuantitativa, discreta de razón o cuantitativa de razón discreta? No, ¿Tiene un orden? No. no, pero como te piden acá tipo y escala de medición, entonces primero el tipo es cuantitativa y escala de medición de razón. Entonces, para hacerlo más, para seguirlo al pie de la letra, entonces sería cuantitativa de razón. Ok, gracias. Ya, genial. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, ya para acabar, tenemos lo que es las variables según la relación. ¿Ya? Entonces, las variables pueden ser tanto independientes como dependientes. Entonces, quiero que se acuerden, por ejemplo, de esa canción, Causa y Efecto, ¿ya? Que la independiente va a ser la causa y el efecto va a ser la dependiente. Entonces, ¿qué me quieres decir, Clau? No entiendo. Ya. La causa vendría a ser independiente. ¿Por qué? Porque el investigador va a manipular el objeto de estudio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pongo un ejercicio. Yo quiero saber si mi pastilla va a servirle a mi paciente. Entonces, digamos de que yo quiero estudiar el efecto del captopril, que es un antihipertensivo muy conocido, ¿ya? A las personas mayores de 70 años, ¿no? Entonces, digamos de que
a la primera persona yo quiero darle una dosis de 60 miligramos, digamos. A mi segundo paciente quiero que le dé 30 miligramos. Y a mi tercer paciente, 20 miligramos. Entonces, es independiente porque yo estoy manipulando las dosis. Es algo que yo puedo cambiar, ¿no? Y el efecto, que sería la variable dependiente, ¿ya? Que sería la variable dependiente, que quiere decir que ¿cuál es el efecto de que le dé más o menos dosis? ¿Ya? Entonces, si sería 60 miligramos, ya, como mi persona es hipertenso, entonces le bajé a 10, 60. Acá salió que era 120, 70, y acá no le hizo mucho efecto, 130, 90. ¿No? Entonces, yo concluyo que una dosis de 60 miligramos puede bajar más la presión arterial que una dosis de 20, ¿no? Entonces, este es el efecto que trae, ¿no? Entonces, y la causa vendría a ser como que la dosis de captopril, ¿no? Entonces, otra vez repito, la causa vendría a ser, o la variable independiente vendría a ser lo que el investigador puede manipular. Y el efecto, o también la variable dependiente, es la respuesta del participante a la manipulación. O sea, básicamente el efecto que trae la variable independiente. ¿Ya? Entonces, ya, vamos con esto. Ya, por ejemplo, compras cajas de galletas en una panadería y cada galleta cuesta $4. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? Entonces, por ejemplo, si te dicen, la variable dependiente es el número de cajas que compras. Otra, la variable independiente es el número de cajas que compras. Entonces, entre estas dos, ¿cuál es verdadera? La segunda. Segunda. Ajá, exacto, vendría a ser la segunda. ¿Y por qué? Porque dependiendo del número de cajas que yo compre, yo voy a saber cuánto voy a gastar en estas galletas, ¿ya? Entonces, digamos de que, pucha, estoy súper antojada y quiero comprarme 20 cajas de galletas, ¿ya? 20 cajas, esa es mi variable independiente, porque yo puedo escoger cuántas cajas me puedo comprar. ¿Ya? Y la variable dependiente vendría a ser que la cantidad de dinero que yo gaste. Por ejemplo, si son eso, entonces, yo me voy a gastar $80. ¿Ya? Pero pucha, dije, no tengo muchas ganas de dulces, solo voy a comprar una caja. Entonces, baja mi presupuesto, baja, y entonces solo gastaría $4. ¿No? Entonces, la variable independiente es el número de cajas que compro y la variable dependiente es la cantidad de dinero que gasto en las galletas. ¿Ya? Serían esas dos, ¿no? Y esa es la resolución, ¿no? Que esas son las respuestas. Que la variable independiente es la cantidad de cajas que compras y la variable dependiente es la cantidad de dinero que gastas. Otros ejemplos. Por ejemplo, de abajo para arriba, vamos a ver. Algunos ejercicios. Te dice investigar cómo afecta el consumo de sal en la presión arterial. Ya, entonces, yo les voy a poner la variable independiente y ustedes me van a decir la variable dependiente. A ver, si acá nos dicen investigar cómo afecta el consumo de sal en la presión arterial, sería mi variable independiente, vendría a ser el consumo de sal. O sea, dependiendo la cantidad de sal que yo consuma, entonces mi variable dependiente, ¿cuál vendría a ser? La presión arterial. Exacto, muy bien. Sería la presión arterial. ¿Cómo modifica el consumo de sal a la presión arterial? Bien. Por ejemplo, acá te dice, medir los efectos de los comentarios positivos de padres y niños de en la autoestima de los niños. Por ejemplo, ya yo les pongo la variable independiente.
que debería ser los comentarios positivos. ¿Ya? Los comentarios positivos de padres a niños. ¿Y cuál vendría a ser la variable dependiente? El La autoestima. autoestima de los niños. Exacto, muy bien, sería la autoestima de los niños. ¿Por qué? A más comentarios positivos, tal vez aumente la autoestima de los niños, ¿no? Entonces, yo controlo cuántos comentarios positivos puedo dar a mis niños, ¿no? Entonces, creo que se entendió, ¿ya? ¿Se entendió? Entonces, ya con este ejercicio ya vamos a acabar la asesoría. Entonces, te dice, en Claudia, una pacientes... pregunta. Dime, sí, dime. En el ejercicio anterior, uno tiene que ser así súper específico, ¿no? Como por Sí, ejemplo, sí. comentarios positivos de padres a niños, o Sí. podría ser solo positivos. No, tiene que ser, o sea, lo estoy poniendo así porque es para no escribir tanto, pero sí, ustedes tienen que poner comentarios positivos de los padres, ¿no? Y las variables dependientes también, la autoestima de los niños, algo así, pero tiene que ser completo y específico. Buena pregunta. Ya. Entonces, seguimos. Entonces, en pacientes con diabetes tipo 2 se evaluó la eficacia de diferentes dosis de combinación de glibenclamida metformina en la reducción de la hemoglobina glicosilada. Responda a las preguntas 3 y 4. Entonces, nos están hablando de pacientes con diabetes tipo 2 y nos están diciendo de que se usa diferentes dosis de combinación glibenclamida metformina que son em, medicamentos para la diabetes. Entonces, estos van a reducir la hemoglobina glicosilada. Entonces, en este caso, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es lo que se puede modificar? Sería La la dosis. De la combinación. Sí, sería la dosis de la glibenclamida metformina, porque yo puedo controlar, esa es la variable independiente. ¿Ya? Y la variable dependiente, o sea, el efecto, ¿cuál vendría a ser? Sería la hemoglobina. Ujú. Sería la hemoglobina glicosilada. Muy bien, porque dependiendo de cuánta dosis le doy de glibenclamida metformina, va a haber una reducción o no de la hemoglobina glicosilada. Muy bien, chicos. Entonces, ¿se entendió esta parte de variable independiente-dependiente? Sí. Ya, genial. Perfecto. Entonces, Esta, por ejemplo, es su guía. Bueno, esta es la guía del 2021. No cambió mucho del 2022. Tal vez sea lo mismo. ¿Qué más? Por ejemplo, allá, a ver, este es el último ejemplo que les voy a dar. Es un ejemplo de variable cualitativa ordinal. Entre esas 5 opciones, ¿cuál vendría a ser? La B. Muy bien, sería la B. Están ágiles hoy día, me encanta. Ya, a ver. Entonces, por ejemplo, te dice tipo de diabetes, tipo 1, tipo 2, tipo gestacional. Entonces, ¿ese qué variable sería? Nominal. Cualitativa nominal, muy bien, porque no tiene un orden específico. El grupo sanguíneo, ¿cuál vendría a ser? También cualitativa nominal. Exacto, cualitativa nominal. Nominal. La nacionalidad también cualitativa, el coeficiente intelectual de los alumnos vendría a ser una cuantitativa. Ya. Entonces, los estadios del pie diabético, entonces tiene un orden específico, ¿no? Donde 0, pie sin riesgo, gangrena extensa, etc. Entonces son escalas, por eso la respuesta vendría a ser la B.
¿Ya? Antes de que se me olvide, ustedes solo, antes de que me olvide, ya, acá te dice clasifique las variables de los siguientes enunciados. Entonces ustedes van a poner, por ejemplo, el tipo y la escala de medición que tienen. Por ejemplo, mes de nacimiento, mes de nacimiento, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ya. Entonces, puede ser cualitativa, nominal, ¿no? Pero, por ejemplo, te dicen número de DNI. Entonces yo digo, mi DNI es 72310, ya, digamos. Entonces, ustedes ven números, ¿no? Entonces uno pensaría, pucha, es cuantitativa, ¿no? Pero no. En estos casos particulares, no vendría a ser cuantitativa, vendría a ser cualitativa. ¿Por qué, Clau? Porque no nos están dando, o sea, ese valor de 7, 2, 3, 1, son números consecutivos, no es un número en sí. Por ejemplo, yo no estoy hablando de 7.231.000, así. Entonces, estamos hablando de solo números, 7, 2, 3, 1, o sea, es como, no es como, no tiene una significancia, si se podría decir. Entonces, si me dijeran, por ejemplo, el número 7.231.000, así como lo estamos diciendo, ahí sí estamos hablando de un número, pero como son números, son como códigos, ¿no? 7, 2, 3. Entonces, en este caso no estamos hablando de variables cuantitativas, sino cualitativas, ¿ya? Entonces, también, por ejemplo, si les dicen número de pasaporte, también no se vayan a confundir, no es cuantitativa, es cualitativa, ¿ya? Esa es una cosita que les pueden decir y me imagino que les van a explicar en su seminario, ¿ya? Y en la teoría, me imagino, ¿ya? Entonces, eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta? No, todo queda claro. ¿Y la escala de medición cuál sería en el caso del número de DNI o de pasaporte? En este caso sería nominal. Nominal. Ok, Nominal. gracias. Ujú. ¿Ya? Entonces sí, ya terminamos. Por WhatsApp les voy a pasar el link del post-test para que puedan. Vendría a ser las mismas preguntas, chicos. No se hago bien por eso. A ver, un ratito que voy a tomar foto a esto. O sea, tanto, claro que sí, la asistencia es importante, tanto pretest y post-test, pero yo veo quienes están conectados. Entonces, también toma en cuenta eso, ¿no? A mí, en verdad, no me gusta, ¿cómo se llama? No me gusta sacar gente del grupo porque